Hubo un momento en la historia en que la economía crecía, las fábricas producían más que nunca y los trabajadores cobraban exactamente lo mismo. Nada, sin mejoras, sin avances, durante décadas enteras. ¿Sabes qué tecnología provocó eso? Y más importante, ¿sabes si en este momento te está pasando exactamente lo mismo a ti sin que te hayas dado cuenta? Soy Mente Trader, y si este canal no está en tu lista de suscripciones todavía, este vídeo es exactamente la razón por la que deberías cambiar eso ahora mismo. Porque hoy vamos a ver algo que muy poca gente está analizando con honestidad: cómo la inteligencia artificial está redistribuyendo la riqueza, y si tú estás en el lado que gana o en el lado que pierde. Y te adelanto una cosa, la respuesta probablemente no es la que esperas. Hay algo que los economistas llaman la pausa de Engels. Ocurrió en el siglo XIX, en plena revolución industrial. Las máquinas de vapor multiplicaban la producción, el PIB subía, los empresarios se hacían millonarios, y los salarios de los trabajadores no se movían, estancados, durante casi 40 años. Ese periodo fue tan brutal, tan visiblemente injusto, que sirvió de combustible ideológico para algo mucho más grande. Las ideas socialistas que definieron el siglo XX nacieron exactamente ahí, en esa fractura entre lo que la tecnología producía y quién se quedaba con el resultado. Guárdate esa imagen en la cabeza. La vamos a necesitar. Porque ahora mismo, en este momento, hay un informe de la Casa Blanca que advierte que la inteligencia artificial podría replicar exactamente ese patrón. Que los beneficios económicos de la IA, desde mayor productividad hasta crecimiento en sectores de alto valor, se van a distribuir de forma desigual. Pero aquí es donde empieza a ponerse interesante, porque hay economistas igual de serios, igual de respetados, que dicen exactamente lo contrario. ¿Quién tiene razón? Eso es lo que vamos a resolver hoy, y la respuesta tiene una vuelta de tuerca que muy poca gente ha visto venir. Primero, entendamos por qué la IA es diferente a todo lo que ha pasado antes. Cuando llegó la revolución industrial, las máquinas sustituyeron músculos, hacían el trabajo físico, repetitivo, mecánico. Los trabajadores menos cualificados fueron los primeros en notar el impacto. Cuando llegó Internet, automatizó procesos administrativos, formularios, registros, tareas de oficina básica. Pero la inteligencia artificial hace algo que ninguna tecnología anterior había hecho: sustituye razonamiento. Puede escribir código, redactar contratos, analizar datos financieros, componer música, pero no puede bajar cajas de un camión ni reparar una tubería. Eso invierte completamente la lógica de todas las revoluciones tecnológicas anteriores, y las consecuencias son enormes. Aquí te lanzo una pregunta que quiero que respondas en los comentarios, porque creo que va a generar un debate interesante. ¿Tú crees que la IA va a beneficiar más a la gente que ya tiene recursos y formación? ¿O crees que va a nivelar el terreno y darle poder a quien antes no lo tenía? No hay respuesta correcta. Hay dos mentalidades completamente distintas sobre cómo funciona el mundo, y lo que respondas dice mucho sobre cómo estás tomando tus decisiones ahora mismo. Vamos con los datos, porque esto no es especulación. Un estudio de la Universidad de Stanford encontró algo que nadie quería escuchar. En sectores como la programación, las empresas han dejado de contratar perfiles junior. Así de directo. La empleabilidad de quienes acaban de entrar al mercado laboral cayó un 16%. ¿Qué hacen las empresas en su lugar? Desarrollan agentes de inteligencia artificial que ejecutan esas tareas básicas. Más barato, más rápido, sin curva de aprendizaje. Y mientras tanto, los profesionales senior, los que tienen 10 o 15 años de experiencia, están viviendo su mejor momento. La IA no los reemplaza, los multiplica. Les permite delegar todo lo que antes consumía su tiempo y concentrarse en lo que realmente genera valor. Esto tiene un nombre que conoces aunque no lo sepas: la paradoja de Jevons. En la revolución industrial, la gente pensaba que los motores más eficientes reducirían el consumo de carbón. Lógico, ¿no? Si necesitas menos para hacer lo mismo, usas menos. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Los motores más eficientes dispararon la demanda, porque de repente podías hacer cosas que antes eran imposibles, y el carbón se consumió más que nunca. Con los trabajadores senior pasa lo mismo. La IA los hace tan productivos que las empresas no los despiden. Compiten ferozmente por contratarlos, y eso se nota directamente en el sueldo. Pero entonces surge la pregunta incómoda que tenemos que hacernos. Si la IA ayuda a los que ya son buenos, ¿no debería ser más fácil contratar a alguien con menos experiencia y simplemente darle acceso a las herramientas? Sigue viendo, porque la respuesta desmonta lo que muchos dan por supuesto.
David Autor es uno de los economistas más influyentes del planeta, el mismo que le puso nombre al fenómeno del shock de China en la globalización, cuando la apertura comercial destruyó millones de empleos industriales en Occidente. No es un optimista ingenuo. La IA, si se usa bien, puede ayudar a restaurar el corazón de clase media del mercado laboral que fue vaciado por décadas de automatización y globalización. Su argumento es que la IA automatiza justo las tareas que antes se consideraban de élite: el análisis complejo, la redacción profesional, el trabajo intelectual sofisticado. Al democratizar esas capacidades, podría nivelar el campo de juego. Y hay pruebas. En un experimento, un grupo de trabajadores cuyo trabajo era básicamente gestionar comunicaciones escritas recibió acceso a herramientas de inteligencia artificial. El resultado fue un aumento de productividad del 40%. Pero lo más relevante no es ese número. Lo más relevante es quiénes mejoraron más. No fueron los mejores del equipo, fueron los peores. El 10% con menor rendimiento, los que antes cometían más errores y tardaban más, alcanzaron con IA el nivel del trabajador promedio que no usaba ninguna herramienta. La brecha se redujo, el terreno de juego se niveló. Este patrón se ha repetido en atención al cliente, en análisis de datos, en varios sectores distintos. Y hay estudios que cuantifican el efecto. La IA puede reducir sustancialmente la desigualdad salarial dentro de una empresa mientras aumenta el salario promedio en un 21%. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La IA amplía la brecha o la reduce? Porque todo lo que hemos visto hasta ahora parece contradecirse. La respuesta es que ambas cosas son ciertas, y entender cuándo aplica cada una es lo que separa el análisis real del ruido. La clave está en la complejidad de la tarea. Si analizas únicamente tareas simples y bien definidas, responder un tipo específico de mensaje, buscar información en un documento, escribir una función pequeña con instrucciones claras, la IA nivela el terreno. Los peores trabajadores se acercan a los mejores. Pero en cuanto la tarea se complica, diseñar un sistema completo, tomar decisiones estratégicas, construir algo que requiere criterio y contexto, el patrón se invierte completamente. En GitHub, la mayor plataforma de colaboración de programadores del mundo, ya el 30% de todo el código en Python lo generan inteligencias artificiales, un tercio de uno de los lenguajes más usados del planeta. Y el dato que lo cambia todo. Los programadores senior usan la IA un 10% menos que los juniors, pero consiguen ser un 6% más productivos. Los novatos que la usan más, en muchos casos, no mejoran o incluso empeoran. En Kenia, un experimento analizó qué ocurría cuando emprendedores sin experiencia usaban inteligencia artificial como asesor de negocios. Los emprendedores con experiencia previa se volvieron considerablemente más productivos. Los que empezaban desde cero quebraron antes de arrancar. Y el ejemplo más revelador de todos: debates universitarios. Aquí no hay una tarea definida, no hay instrucciones claras. Simplemente compites contra otro ser humano en tiempo real. Los estudiantes con puntuaciones altas al inicio mejoraron enormemente con acceso a IA, el equivalente a casi una desviación estándar de mejora, que en términos estadísticos es un salto brutal. Los que empezaban con puntuaciones bajas no mejoraron en absoluto. La conclusión es clara: la inteligencia artificial amplifica lo que ya tienes. Si tienes criterio, experiencia y conocimiento real, la IA te catapulta. Si no los tienes, la IA no te los da. Y eso tiene consecuencias muy importantes sobre la desigualdad global, que es exactamente donde quiero que vayamos ahora. Hasta aquí hemos hablado de la brecha entre trabajadores, pero hay una dimensión más grande que la mayoría de análisis ignora: la relación entre trabajadores y propietarios del capital. Los robots y los sistemas de IA no trabajan para sí mismos, trabajan para quien los posee. Y eso convierte a la inteligencia artificial en una forma de capital, igual que las acciones o los bienes inmuebles. El capital genera riqueza sin que tengas que mover un dedo. Mientras no tomes decisiones catastróficas, sigue produciendo. Hay economistas que argumentan que esto puede generar una concentración de riqueza sin precedentes. La lógica es simple: la mayoría de trabajadores no pueden competir en velocidad con una máquina. Las empresas que tienen las máquinas capturan una proporción creciente del valor creado, usan esos beneficios para comprar más máquinas, automatizan más tareas, y el ciclo continúa. Esta es la tesis de Thomas Piketty, el economista que escribió El Capital en el siglo XXI, una obra con un argumento poderoso y una trayectoria curiosa. Justo cuando publicó el libro, la desigualdad entre trabajadores y capitalistas empezó a reducirse con fuerza.
Pero quizás Piketty simplemente se adelantó. Quizás el título correcto hubiera sido El capital en el siglo XXII. ¿Está la distopía garantizada entonces? No tan rápido. Y aquí viene algo que creo que muy poca gente está viendo con claridad. Para que el escenario más catastrófico se cumpla, haría falta que el capital pudiera sustituir al trabajo de forma casi perfecta. Que por cada subida de salarios, las empresas pudieran reemplazar trabajadores con máquinas en la misma proporción o más. Los estudios más rigurosos sobre esta relación, lo que los economistas llaman elasticidad de sustitución entre trabajo y capital, sitúan ese número muy por debajo de 1, muy lejos del umbral que haría inevitable la concentración permanente de riqueza. Y hay otro factor que la narrativa apocalíptica ignora sistemáticamente: el capital se deprecia. Las máquinas se rompen, los sistemas quedan obsoletos. El modelo de inteligencia artificial que era puntero hace 12 meses, hoy ya compite con versiones más baratas y potentes. Una GPU no pierde valor solo cuando falla el hardware, pierde valor porque el trimestre siguiente hay algo mejor y más eficiente. Los inversores deben ser compensados por esa pérdida constante de valor, lo que limita estructuralmente la acumulación. Y luego están los cuellos de botella. Imagina que puedes automatizar el 99% de un proceso. Mientras exista ese 1% que no se puede automatizar, ese 1% condiciona todo el sistema. Los salarios no dependen de cuántas tareas realizas, sino de lo insustituible que seas en el eslabón crítico. Los cajeros automáticos automatizaron más del 80% del trabajo de los cajeros de banco. Si la sustitución hubiera sido perfecta, los salarios habrían caído drásticamente. Ocurrió lo contrario, subieron más de un 50%, porque los cajeros humanos migraron hacia las partes del trabajo donde la máquina no llegaba, y esas partes resultaron ser más valiosas de lo que nadie anticipaba. Con la inteligencia artificial, todo indica que este efecto será aún más pronunciado. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico real? Dentro de un mismo sector, la IA probablemente ampliará la brecha entre los más preparados y los menos preparados. Los mejores saben construir ecosistemas de trabajo automatizado, delegar estratégicamente a la tecnología y multiplicar su productividad de formas que los novatos no pueden replicar, simplemente usando las mismas herramientas. Entre sectores, el impacto es más ambiguo. La automatización de tareas intelectuales puede redistribuir ventajas de formas inesperadas, y los cuellos de botella garantizan que el trabajo humano mantenga un valor estructural que los modelos más pesimistas subestiman. Entre trabajadores y propietarios del capital, hay presión real hacia mayor concentración, pero los límites físicos y económicos de la acumulación de capital son más fuertes de lo que la narrativa dominante sugiere. Pero la desigualdad que más debería preocuparnos no está dentro de los países, está entre ellos. En teoría, los países más pobres deberían crecer más rápido. Solo necesitan copiar lo que ya funciona en los países ricos, no tienen que inventar nada desde cero. Pero en la práctica, la brecha se está ensanchando. Estados Unidos crece más que Europa a pesar de ser mucho más rico. Y eso no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. Tiene que ver con instituciones, con marcos regulatorios, con modelos de crecimiento que permiten o bloquean la adopción de nuevas tecnologías. La verdadera fractura del siglo XXI no será entre trabajadores y capitalistas dentro de un mismo país. Será entre los países que construyan los sistemas institucionales para aprovechar el potencial de la IA y los que no lo hagan. Así que te dejo con las preguntas que importan de verdad. ¿Estás en el lado que sabe usar estas herramientas con criterio o en el lado que las usa más pero las aprovecha menos? ¿Tu país, tu sector, tu posición profesional te coloca cerca o lejos de los cuellos de botella donde el trabajo humano seguirá siendo insustituible? Y la pregunta del inicio, la que dejé sin cerrar. La pausa de Engels duró décadas. Millones de personas vivieron peor durante ese periodo a pesar de que la economía crecía. La historia terminó bien, a largo plazo, pero el largo plazo lo vivieron sus hijos. ¿Eso te cambia algo en cómo estás tomando tus decisiones hoy? Respóndeme en los comentarios. Y si este análisis te ha aportado algo, ya sabes lo que me ayuda. Dale al like, suscríbete si no lo estás todavía, y nos vemos en el próximo video.